Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias por seguir con nosotros en este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Aquí estamos, un día más de vida que Dios nos ha regalado y esto es por gracia. Se preguntarán, ¿qué es la gracia? Estamos hablando de que la gracia es un regalo, como la vida es un regalo. ¿Qué es la gracia? Antes de entrar en detalles, es necesario aclararlo a la luz de la Biblia. Lamentablemente la gracia se ha mal entendido, se le da un significado superficial, a veces se abusa de la gracia de Dios, a veces se vive de una manera que no es la que Dios desea para los cristianos y a veces caemos en esa equivocación de abusar de la gracia. Pero hay que tener mucho cuidado porque la gracia no es una licencia para seguir pecando. La gracia más bien nos debería de inspirar, motivar a vivir en santidad. Pero hablemos un poco acerca de la gracia. La gracia es eso maravilloso que permite que un pecador pueda ser perdonado, que pueda ser restaurado y que pueda finalmente llegar al cielo. La gracia es ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido de Dios que permite que un pecador, si se arrepiente y pone su confianza en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador, reciba la salvación. Y esto de manera gratuita. Y que finalmente pueda llegar al cielo esa persona. Eso es gracia. La gracia es eso maravilloso que permitió que ese ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, allá según el Evangelio San Lucas capítulo 23, la gracia es eso que permitió que ese ladrón pudiera recibir la salvación. Recuerden que Jesús le dijo a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Merecía ese ladrón la salvación? ¿Merecía ese ladrón recibir entrada gratuita al cielo? No, era un pecador muy, muy malo. Podríamos imaginarnos a la peor persona. Sin embargo, ese ladrón se arrepintió y puso su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, y recibió por gracia la salvación. Bien, quiero mencionarles algunos pasajes de la Biblia que hablan de la gracia. Necesitamos tener un enfoque bíblico de qué es la gracia y sacarnos de la cabeza esas ideas equivocadas que tenemos acerca de la gracia. Quiero empezar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 15. Me llama la atención porque acá vemos una situación conflictiva. Dice el versículo 1 del capítulo 15 del libro de Hechos. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, a los cristianos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé entonces tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estas personas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Aquí se nos dice en la Biblia que habían ciertas personas que más adelante vemos que se referían a los de la secta de los fariseos. Estas personas religiosas estaban diciendo, en otras palabras, que si los cristianos, los creyentes, no se circuncidaban, y luego en el versículo 5 dice,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos fariseos estaban diciendo que si los creyentes, los discípulos de Jesús, no se circuncidaban y si no guardaban la ley de Moisés, en otras palabras, que si no hacían obras, no podían ser salvos. De tal manera que se desató una discusión entre los apóstoles con ellos y después de mucha discusión en el versículo 7 del mismo capítulo, Pedro, aquí vemos a Pedro. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles son todos aquellos o eran todos aquellos que no eran judíos. Ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí Pedro está aclarando esa mala enseñanza acerca de la salvación, que estas personas, estos fariseos, pensaban que lo iban a lograr por medio de guardar la ley. Entonces Pedro dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, o sea, a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Note lo que dice el versículo 10 del capítulo 15 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, Pedro les estaba exhortando y diciéndoles a estos líderes religiosos: ¿por qué intentan poner una carga pesada en nuestros padres, en nosotros, una carga pesada, un yugo sobre nuestra espalda, sobre nuestros lomos? ¿Por qué intentan poner una carga pesada? ¿Cuál era? El guardar la ley, el circuncidarlos, cumplir con la ley, algo que nadie pudo cumplir a cabalidad. ¿Por qué intentan, decía Pedro, poner una carga pesada que nadie ha podido llevar, en otras palabras? Y mire qué maravilloso el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia, esto no es por obras, por gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, refiriéndose a los gentiles. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros también recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí el apóstol Pablo, ahora dirigiéndole esta carta a los cristianos en Éfeso, siglo I de nuestra era, allá en el Asia Menor. Y dice: porque por gracia, Pablo dice a estos cristianos, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia entonces? Es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido de Dios, es una concesión gratuita, algo que no merecemos. Quiero dar rápidamente un ejemplo. Gracia es recibir lo que no merecemos, en este caso, el perdón de nuestros pecados, la salvación y la entrada al reino celestial. Eso es gracia, recibir lo que no merecemos. ¿Y qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos, en este caso la condenación y el infierno. De manera que tenemos que estar agradecidos por Dios, por su misericordia, por su gracia. Ahora, yo quiero mencionarles algo rápidamente acerca de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Nuevamente, se nos permite ser salvos de manera gratuita
por medio de la fe en Jesucristo. Esto está apoyado por Romanos 3:24. El ser humano pecador por naturaleza puede ser salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Se apoya con Hechos 16 del 30 al 31, Gálatas 2:16, Segunda de Timoteo 3:15 y Tito 3:5. Ahora, aquí quiero entrar en un punto muy importante, aclaratorio. ¿Se puede perder la salvación por pecar? Mucha gente tiene ese temor. Sí, ok, entiendo que por gracia soy salvo, pero ¿qué pasa si peco? ¿Se pierde la salvación cuando peco? Bien, la Biblia dice que todos somos pecadores y todos pecamos. Lo apoya Romanos 3:23, Eclesiastés 7:20, Primera de Juan 1:8 y 10, como lo dice la Biblia. El que dice que no peca, se engaña a sí mismo. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Todos pecamos. Entonces, si la salvación se perdiera por pecar, ¿quién pues podrá ser salvo si todos de alguna u otra manera pecamos? Si la salvación se perdiera por pecar, entonces ¿quién podría ser salvo? Nadie. Ahora, nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Lo que hay que conservar es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso no lo podemos perder, nuestra fe. Ahora, el otro punto que yo quería tratar. ¿Podemos entonces conservar nuestra salvación haciendo buenas obras? Esto no depende de nosotros, sino de la gracia de Jesucristo. Recordemos Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12, Efesios capítulo 2, versículo 9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos conservar la salvación por medio de buenas obras, porque en realidad nadie es bueno. Bueno solo Dios. Cuando digo que nadie es bueno, me refiero a lo que dice Romanos 3:10, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, refiriéndose a nosotros. No somos buenos en realidad, somos malos. El único bueno es Dios, lo dice la Biblia. Entonces, no podemos conservar la salvación por medio de obras de justicia o de buenas obras. No depende de nosotros, es por gracia, es algo gratuito que recibimos inmerecidamente. Nuestras obras de justicia o las cosas buenas que hagamos no son suficientes delante de Dios. No son suficientes para alcanzar el estándar de perfección que Dios demanda. Así que, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? El cristiano pierde su comunión con Dios, no pierde su salvación, pero pierde su comunión con Dios, pierde su santidad, pierde su comunión con Dios, pero no pierde su salvación. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Inmediatamente confesar su pecado a Dios para recibir perdón y restauración. Esto se apoya en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7, Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 2. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. El hecho de que seamos salvos por gracia no nos da licencia para pecar. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque se supone que ya estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, la gracia no es una licencia para pecar, más bien para que vivamos en obediencia y en santidad. Así que quede claro lo que significa gracia. Espero que podamos vivir en ella y perseverar en la gracia. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a seguir creciendo.